Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast de esta semana, Palabra al Día. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el alerta que nos da nuestro amado Padre Celestial Yahweh en dos oportunidades incluso, a través también de nuestro amado Yahushua, sobre la experiencia y el testimonio que dejó para toda la humanidad la desobediencia, el acto de desobediencia originado por la esposa de Lot. Y vamos a compartirlo porque siempre es bueno recordar que todas nuestras acciones están sujetas a posibles reacciones. Nada queda sin consecuencia. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y muchas veces no podemos ni tenemos la capacidad para discernir las razones por las cuales no estamos viviendo de acuerdo a como creemos que deberíamos estar viviendo. Y esto es porque no analizamos nuestras conductas bajo una perspectiva espiritual. Hay quienes tienen la bendición de poder encontrar la razón por la cual viven de cierta forma, estar vivos para arrepentirse y cambiar, pero otros, como en el caso de la esposa de Lot, no tuvieron ese segundo chance. Su desobediencia fue fulminante, la consecuencia que vivió. Y todo esto para que nosotros hoy por hoy tengamos testimonio y podamos aprender por lo menos también de experiencias ajenas. Pero ¿dónde encontramos este pasaje que nos habla sobre la esposa de Lot y lo que hizo en el momento y a quién desobedeció en todo caso? Si vamos al libro de Génesis 19, encontramos el relato de cuando el Padre Eterno Yahweh decidió enviar juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra por el tipo de pecado que se tenía en ese lugar. No era un pecado no oficial. Y utilizo esa palabra porque también el Padre nos alerta en las Escrituras que cuando el pecado se hace parte de las leyes, se hace parte de la constitución de las naciones, se vuelve en un pecado oficial. Y ese era el caso de Sodoma y Gomorra. Se establecía un tipo de vida que para ellos era legal, era permisivo, pero que para los ojos del Padre, o mejor dicho, ante los ojos del Padre, indudablemente era una transgresión. Así que el juicio tenía que venir. Y en este pasaje de Génesis nos aclara que dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra a establecer juicio y fueron a rescatar a Lot. Allí fueron increpados por los ciudadanos que tenían costumbres muy aberrantes y Lot, tratando de impedirlo, digamos que entró en una contienda verbal con ellos a fin de que no dañaran a los ángeles. Los ángeles les advirtieron que venían a rescatarlos, que él tomara a su esposa, a sus hijas, a las personas que dependían de él y salieran urgentemente del lugar porque juicio del Padre Eterno iba a caer en esa ciudad. Así que dice la Escritura que Lot salió y se llevó a sus hijas y a su esposa. Pero los mensajeros le dijeron, en el verso 15 encontramos, cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot diciéndole, levántate, toma tu esposa y las dos hijas que te quedan, no vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad. Todavía él se retrasaba, así que los hombres le agarraron la mano y las manos de su esposa y sus dos hijas
por la misericordia de Yahweh para con él. Y lo sacaron y lo dejaron en las afueras de la ciudad. Después que lo llevaron afuera, uno dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ninguna parte de la llanura, huye a los montes, no sea que resultes aniquilado. Dice en el verso 18, pero Lot les dijo: oh no, Yahweh, tú has sido muy bondadoso con tu servidor y me has demostrado tanta bondad al salvarme la vida, pero no puedo ir a las montañas, no vaya a ser que el desastre me alcance y muera. Mira, aquel pueblo está bastante cerca para huir allá y es pequeño, déjame huir allá, pues es pequeño para salvar mi vida. Él respondió: muy bien, te concederé este favor también y no aniquilar el pueblo del que has hablado. Apresúrate, huye allá, que no puedo hacer nada hasta que hayas llegado allá. De ahí que el pueblo que llegó o al cual se llegó se conoce como Zoar pequeño. Luego sigue relatando y ya con lo que leímos nos comenzamos también a preguntar, pero imagina la misericordia del Padre sacándolo del lugar, apresurándolo porque él se tomaba todo el tiempo del mundo en plena situación apocalíptica, pero él en su soberbia, digámoslo de alguna forma, se dilataba y los ángeles lo llevaban con aquel cuidado: apúrate, no pierdas tiempo, vamos. Y luego, aparte de que tuvieron que sacarlo de allí, todavía se tomó más tiempo al decidir dónde huir. No, no es en los montes donde dijeron los ángeles, es en aquel pueblo que está allá para que yo no muera en las montañas. Esto de por sí, obvio que ya nos habla muy mal de la actitud de Lot y de la misericordia que el Padre Eterno tuvo para con Abraham, porque fue Abraham quien intercedió por Lot a fin de que pudiese ser salvo. Luego dice en el verso 23, cuando el sol iba subiendo sobre la tierra y Lot entraba a Zoar, Yahweh hizo llover sobre Sedón y Amorá un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo, aniquiló aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La esposa de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en un pilar de sal. Esta instrucción que recibió Lot, que recibió la esposa y que recibió las hijas, también sobre el ángel cuando les decía: huye, corre, no te pares, no mires atrás, muévete, debió haber sido tomada con seriedad, pero ya vemos que no. Y en este caso, la esposa asumió un acto de rebeldía y desobediencia que le valió la muerte. No tuvo una segunda oportunidad. Y esto nos enseña mucho, ciertamente es una alerta, y es una alerta muy interesante porque no solamente lo encontramos en el libro de Génesis, donde el Padre, a través de la experiencia de Lot, nos advierte sobre la importancia de la obediencia y del comprender que arraigarnos aquello que dejamos atrás cuando se nos está exigiendo, no solo exhortando, hay que tener claro que el Padre sí nos exhorta, pero muchas veces también nos exige, cuando nos está exigiendo que cumplamos su instrucción. Y lo más impresionante de esto es que detrás de esa exigencia igual está el amor, porque al final es para nuestro propio bien. Y cuando el Padre nos exige algo, debemos comprender que aunque no entendemos en el momento, la obediencia es vital. Aquí lo encontramos en Génesis, pero también lo encontramos en el libro de Lucas y es mucho más interesante porque es el mismo Yahoshua utilizando esta analogía sobre lo que le pasó a la esposa de Lot y lo que sucedía en la época en la que Lot vivía. ¿Y por qué Yahoshua hace la mención? No solamente nombra a Lot incluso, sino también, por ejemplo, a Noé. En el capítulo de Lucas 17 nos habla Yahoshua de cómo
sería la generación en el momento del tiempo final y la manera en cómo muchos caminarían mucho más arraigados a sus costumbres, a sus raíces, a sus hábitos dentro del mundo que a lo que el Padre está haciendo en ese momento, a lo que iba a suceder en el momento. Y esto es una verdad absoluta. Lo vemos de una forma impresionante. Cada día vemos como muchos no están pendientes de todos los alertas que nuestro amado Padre Celestial nos ha dejado en las Escrituras con referente a los tiempos finales. Y menos aún, escuchamos la voz de Yahoshua alertándonos sobre cuál debe ser nuestra forma de conducirnos y cuáles son las señales que nos van a indicar que precisamente esos tiempos son los últimos tiempos. En esta porción de las Escrituras hay mucha información que muchos también han tergiversado y no han comprendido que la revelación es necesaria recibirla, aceptarla para poder comprender también cuál debe ser eh, la instrucción, la indicación para nosotros obedecerla en ese momento crucial de nuestras vidas, cuando tengamos que hacer como Lot, huir también a los montes. Y esa advertencia la encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero aquí en Lucas, Yahoshua dice que en los tiempos finales esta generación sería una generación muy particular y sería muy parecida a la generación de Noé y a la generación de Lot. Imagínense, si ya la generación de Noé es una generación de la cual podemos hablar muchísimo y con mucho temor, incluso por el nivel de maldad en el que estaban, que fue necesario una limpieza impresionante que el Padre hizo a través del diluvio. Y luego ya entonces la generación de Lot con tantas prácticas aberrantes sobre la lujuria, la lascivia, encuentros sexuales en contra de natura, que tuvo que el Padre establecer también juicio con fuego sobre algunas ciudades. Imagínense dos generaciones unidas en una. Esa es la generación que estamos viviendo actualmente. Por ello es importante que comprendamos cuál es el mensaje y el alerta que se nos hace con referente a este ejemplo de la esposa de Lot, pero también, por supuesto, al ejemplo de Noé, aunque particularmente nos corresponde es esta particularidad, valga la redundancia, de no querer soltar aquello que pensamos que es nuestro y no querer buscar la salvación de nuestra alma antes que querer salvar al mundo. Nos dice que, que en el verso 26, como pasó en los días de Noah, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noah entró en el arca y cuando vino el diluvio los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sedón, llovió desde el cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces, esta reflexión nos lleva a comprender que la instrucción de nuestro Padre Eterno es tajante y debemos seguirla sin buscar tantas excusas como Lot lo hizo, porque ya luego, aunque Lot sobrevivió y sus hijas también, luego somos testigos de una situación totalmente triste en cuanto a lo que las dos hijas de Lot hicieron posterior con Lot, y eso trajo una generación de maldad impresionante que aún hoy por hoy está presente.
presente. Debemos desarraigarnos de todo aquello que nos está impidiendo caminar una vida espiritual, porque ciertamente ese es el mensaje. La desobediencia de la esposa de Lot al mirar atrás mientras huía de Sodoma la hizo convertirse en una estatua de sal, y esto representa la desobediencia a los mandatos divinos, un apego incontrolable al pasado pecaminoso y el peligro de la negligencia espiritual que impide avanzar en el camino de la fe. Esa es nuestra reflexión, porque su acto simboliza la importancia de la obediencia para nuestro amado Padre Celestial, el poder renunciar a las tentaciones del mundo y el poder mantenernos perseverantes en la fe para seguir los propósitos divinos. Y esto es algo que no todos logran. Y hay quienes quizá no quedan transformados inmediatamente en una estatua de sal, pero sus propias acciones al paso del tiempo demuestran que son una piedra, porque en eso se convierte una estatua de sal. Y no es del tipo de sal con el cual nuestro amado Yahushua nos viene comparando también al decirnos que somos sal de la tierra, esa comparación que nos ofrece en las mismas escrituras. No es ese tipo de sal que saboriza, que adereza, que le pone sazón a las cosas, sin nosotros, sin aquellos que practican la fe, sin aquellos que pregonan las buenas nuevas de salvación. Esta tierra no tendría sentido, no tendría la humanidad propósito. Por ello es que Yahushua nos compara con la sal para preservar el bien y para dar sabor a la vida mediante la justicia, mediante la rectitud. Mientras que en el caso de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, lo hizo por desobediencia, por mirar atrás. Y eso simboliza el apego al pasado y la incapacidad de abandonar el pecado y las pasiones terrenales. Debemos indudablemente analizar cuál es nuestro caso, si realmente estamos accionando conforme al propósito que tenemos en nuestro amado Yahushua, o por el contrario somos sinónimo de desobediencia, de incredulidad, de desconfianza, de concupiscencia sin duda alguna, de deseo mundano que nos hace querer amar al mundo y olvidarnos del propósito divino y espiritual que en cada uno de nosotros está cuando vivimos en la fe verdadera. Así que este alerta que nuestro amado Padre Celestial nos hace en el libro de Génesis y que Yahushua nos lo recuerda en el libro de Lucas, sigue estando presente para todos en el día de hoy y mucho más en el día de hoy, donde esta generación, la actual, es peor que la de Noé, es peor que la de Lot, es la de Noé y la de Lot juntas. Y esto es sin duda algo sin precedentes. Y también sin precedentes será la forma en cómo el Padre traerá juicio, porque el pecado tiene que ser desarraigado. Y ciertamente lo será. Esa es la llamada de atención que nos da nuestro amado Yahushua. El mal debe morir para que el bien pueda establecerse en toda la tierra. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros, obedeciendo realmente a lo que el Padre nos está diciendo en el hoy, en el ahora. Dejemos de arraigarnos, enraizarnos en el mal, en las cosas que este mundo ofrece y caminemos bajo las líneas espirituales que nuestro amado Padre Celestial nos ha heredado a través de nuestro Salvador, Yahushua. Espero que les haya servido el podcast de hoy para reflexionar, como siempre es nuestra intención. Shalom, shalom.